Cuando las relaciones se acaban, cuando dejas de amar a alguien, lo mejor es decirle a la persona que no quieres una vida con él, porque ahora es peor. Ahora ha sido peor, pero bueno. Cuéntanos un poco ese primer día, cómo se vivió cuando llegaste al aula por primera vez, una escuela en otro país. Cuéntanos un poco de ese primer día. Algo bastante importante y que hace esta historia un poco diferente, porque no es la primera vez que hemos hablado de este tema en el canal, es que en este caso fue sin entrada, o sea, pudieron comprar la casa sin entrada, ¿verdad? Cuando hacía las tallas, yo siempre comentaba que yo tenía una discapacidad y aquí me comentaron que yo iba a ser una persona PCD. Tuve que empezar a hacer el proceso. La viví, la sobreviví, literal. Hubieron unos cuantos en mi sala que intentaron hacer bullying conmigo. No sé qué voy a hacer con mi vida, porque uno no solo fue el dolor de la infidelidad, sino fue el dolor de que yo vine por ti. Ahora el banco no nos financió completamente el apartamento, porque es un apartamento dentro de un condominio. La renta solamente me contaste que venía con la Sí. pía y el fogón, ¿verdad? La renta viene con la pía, el fogón, ya, solo eso. O sea, todo lo demás lo conseguí comprar poco a poco, en crédito. Ahora, el problema de ese trabajo es lo siguiente: la carga mental que genera. Estar atendiendo personas que no conoces 24/7, estar sonriendo para personas que nunca habías visto, estar escuchando historias que ni siquiera te interesan y tener que sonreír obligado. Me apretó la mano y me dijo, fechado. Mucho antes de lo esperado, sean todos bienvenidos al capítulo 2 de la segunda temporada de Cubanos Guerreros en Curitiba, Brasil. Bueno, familia, estamos aquí con Naila, otra de las guerreras de este capítulo 2 de la segunda temporada de Los Cubanos Guerreros, quien ya lleva 1 año y 9 meses. No, 1 año y 1 mes. 1 año y mes. Quien ya lleva 1 año y 1 mes en Curitiba, Brasil. La historia de Naila, estoy seguro que sin duda alguna va a motivar a muchas personas, principalmente a mujeres que quizás en algún momento se han sentido solas. Y hoy Naila puede ser pues ese eco de la voz de ellas que tanto han necesitado, porque de verdad Naila ha pasado muchas cosas. Naila, bueno, comienza por donde tú quieras, literalmente. Llegué aquí a Curitiba. Salí de Cuba porque yo tenía una pareja que llevábamos 8 años de casados. Y yo vine a seguir mi vida, continuar mi vida con esa persona. Llegué aquí precisamente en esta misma renta. Estuvimos 1 semana porque por contrato solo el kitty era para una sola persona. Tuvimos que buscar otra renta. Nos fuimos y estuvimos en sitios cercados. Y entonces yo llegué sin documentos. No conseguí hacer en Boavista mis documentos. Y entonces cuando yo empecé a enfrentarme a hacer mis documentos, el protocolo, a ver qué tenía que hacer en el SAUDE, qué tenía que hacer en el crash. Tengo de mi pareja derecha cerebral prenatal. Debido a eso tengo limitaciones físicas. No puedo hacer mucha fuerza. Me cuesta agarrar las cosas con las manos. Entonces fue complicado buscar trabajo, conseguir trabajos. No tenía documentos y fue complicado porque había limitaciones físicas que tuve que adaptarme. Tenía yo que adaptarme a los trabajos. En esos momentos solo podía hacer tallas. Cuando hacía las tallas, yo siempre comentaba que yo tenía una discapacidad y aquí me comentaron que yo iba a ser una persona PCD. Tuve que empezar a hacer el proceso. Entonces me era complicado todos los trabajos que hice, pero hice muchas tallas, gracias a Dios. Pude hacer tallas auxiliares de cocina, limpié, cuidé de niños, estuve de balconista, cuidando a ancianos en la cocina. Cuando me lleguen en octubre mis documentos, yo conseguí trabajar en un supermercado. Estuve 3 meses de balconista en un supermercado. Por mis mismas limitaciones físicas no conseguí pasar la experiencia porque tenía muchas limitantes. Decidí entonces el 30 de diciembre me fui dimitida de la empresa porque no cumplía con los requisitos. El 31 de diciembre yo recibí una noticia donde mi pareja en aquel momento me dice que llevaba meses traicionándome con otra persona. Fue horrible el 31 de diciembre porque yo el 30 me quedé sin trabajo y yo iba el 31 de diciembre camino a una entrevista. Recibo sus mensajes diciéndome que llevaba meses siéndome infiel, que no quería seguir su vida conmigo y yo
Lo confronté, hablamos y conversamos, fue catastrófico. Y le dije, bueno, yo me veo en la calle porque yo ahora en estos momentos no tengo trabajo, no tengo dinero, no sé qué voy a hacer con mi vida, porque no solo fue el dolor de la infidelidad, sino fue el dolor de que yo vine por ti, de que íbamos a seguir nuestra vida, de que ya había planes de hijos, habían planes de familia, de construir un futuro juntos. Y entonces estuve sin trabajo 15 días. Esa persona no me apoyó, yo me enfermé psicológicamente, estoy recibiendo terapia porque no estuve mal psicológicamente, lloraba mucho, me deprimí muchísimo, bajé muchísimo de peso. Entonces me puse 15 días a buscar trabajo. Mi familia como loca, que yo iba a hacer, que soy una persona discapacitada, que yo no puedo hacer muchísimas cosas, que iba a hacer sin él, que yo pensaba hacer, pero que ellas me apoyaban en lo que quisiera, que si querían me mandaban dinero y yo regresaba a Cuba. Yo dije, yo a Cuba no puedo regresar. La Cuba que yo dejé, yo dejé mi mamá enferma en Cuba, mi mamá está enferma, a mí me queda solamente mi mamá, porque a mí mi papá falleció. Y solo tengo mi mamá, mi perra, y mi familia, mis tías, mis primas, y todo el mundo me dijo, ¿quieres que mande dinero? ¿Vienes para acá? Yo dije, no, yo vine con el propósito de luchar en la vida, de avanzar en la vida, de evoluir, y estoy aquí, y yo sola voy a salir adelante, confíen en mí. Yo hablé con esa persona y le dije que desgraciadamente teníamos que seguir conviviendo, y él me dijo, no hay problema, seguimos conviviendo, hasta que yo pueda reunir y enfrentarme a un aluguel, a una caución. Yo conseguí trabajo el 15 de enero, gracias a Dios, en una panificadora, donde estoy como PCD, donde está adaptado, yo soy operadora de caja, y ahí me siento como una familia porque es una empresa maravillosa. Me desenvolví bien y estuve ahí recuperándome y ellos entendieron mi situación, que eran días difíciles. Yo entiendo a las personas porque eran días de que iba caminando, iba desde aquí, de la casa, de sitio cercado, al trabajo, llorando, bebiéndome las lágrimas, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Si siempre te apoyé, si estás en Brasil, gracias a mí, porque hicimos el dinero juntos los dos de él venir. El dinero se hizo juntos, él vino. En el 2024 él vino con el dinero que hicimos juntos los dos, que llevábamos yo tenía 16 años y hacíamos negocios y nosotros hicimos el dinero en conjunto y el plan era, yo te llevas todo el dinero, haces todo el dinero y allá cuando tú llegues reúnes y yo pienso que en 1 año o 2 tú consigas llevarme para yo estar a tu lado. No lo hizo porque se lo gastó. Entonces yo tuve que hacer mi dinero para venir acá también. Yo entonces seguía ahí porque me sentía sola en ese momento y sentía que podíamos recuperar lo que se había quebrado. Entonces yo tenía miedo de estar sola, tenía miedo yo me había hecho una idea con esa persona y yo me quedé estupefacta con las cosas que pasaron. Entonces un día dije, no se vale, me tiene con tratamiento psicológico, me tiene mal, esto me hace mal, me está haciendo daño. Y desgraciadamente yo tuve que luchar también, yo luché junto a él y por situaciones yo fui y me documenté bien y vi que yo merecía una indemnización por el daño moral, por el daño psicológico. Hicimos así y fuimos al contatorio, asignamos las firmas, todo se hizo legal, todo se hizo bien. Él tiene que empezar a pagarme esa indemnización. Yo en aquel momento lo reconozco que yo lo hice por la rabia que tenía de que luché tanto para estar aquí y luchamos tanto para estar aquí y tú engañarme así de esa forma, no hablar claro conmigo, no decirme ya no estoy afín contigo. Entonces eso me dolió más que cualquier otra cosa. Yo decidí y yo dije, bueno, yo estoy preparada para hacer la experiencia. Yo estaba muy nerviosa de no pasar la experiencia, yo pasé la experiencia. Aprendí muchísimo portugués porque yo no hablaba prácticamente nada. Y yo conseguí, yo dije, bueno, voy a alquilarme sola, voy a independizarme, voy a alejarme de todo lo que me está haciendo daño, voy a comenzar mi vida. No estoy sola en Brasil porque tengo unos amigos que el trabajo me dio maravilloso, que los amo con locura. Esos amigos míos no me fallan. Mi vecina en Sitio Secado, esa es mi familia. Ellos son mi familia aquí en Brasil. Hasta la casera me apoya, es mi amiga, tengo muchísimos amigos. Y el apoyo que he tenido de las personas en Cuba, de las amistades, de mi familia.
ha sido increíble, incondicional. Por eso yo no me he derrumbado aquí, porque es difícil verte sola, verte prácticamente en la calle. Entonces yo decidí venir al mismo lugar de donde vivimos esa semana. ¿Por qué? Porque me gusta este lugar y me siento tranquila aquí. Y estoy haciendo mi vida. Gracias a Dios estoy mucho mejor con las terapias que he recibido. Tengo trabajo y voy a seguir para adelante. Y esto que me ha hecho, yo no me lo merecía, porque siempre estuve ahí para él. Cuando las relaciones se acaban, cuando dejas de amar a alguien, lo mejor es decirle a la persona que no quieres una vida con él. No quieres una vida con esa persona y ser sincero, porque ahora es peor. Ahora ha sido peor, pero bueno. Y sabemos, déjenme hablar yo un poquito para que nuestra amiga Naila se recomponga. Sabemos que todo es un proceso, sabemos que todavía estás en el proceso porque estamos hablando de muchísimo tiempo. Muchas personas podrán preguntarse, pero ¿cómo una persona puede exponer algo así en una plataforma digital? Pero estamos hablando de temas, familia, que no podemos ser ignorantes, no podemos ser hipócritas. Estamos hablando de temas que pasan miles de personas, pero que no se les da quizás mucha visibilidad. Naila ha decidido tomar este espacio para demostrar que sí se puede. Sí, está en el proceso porque es una chica sensible, porque es una buena persona, porque es poco a poco. Pero yo considero que al menos dio el primer paso. Y el paso que debería dar toda persona que se sienta en esta situación, que se sienta con poco valor, y es buscar la independencia y el amor propio. Algo muy importante. Independientemente de qué tan complicado pueda ser, de que sea un país nuevo, yo creo que nada vale más en esta vida como el amor propio y la dignidad del ser humano. Yo estoy seguro que quizás tienes tus noches que lloras, quizás hay días que te sientes mal, también tienes tu discapacidad, yo sé que son muchas cosas, pero yo sé que una parte de Naila también se siente bien de haber tomado la decisión de por lo menos comenzar de nuevo. Y qué curioso que Dios, el destino, la vida, como lo quieran poner, te haya puesto en la misma renta, porque cuando lo venimos a analizar es como renacer de nuevo, donde comenzó todo, pero esta vez tú sola y con toda la energía para tratar de poco a poco salir adelante, y sé que lo estás logrando también por ti misma y por el gran apoyo que estás recibiendo en ese trabajo que yo creo que ha sido una gran bendición. ¿Hay algo más que quieras comentar, Naila? No, solo eso, que las mujeres, he escuchado que no soy la única, es verdad, pero siempre tenemos que tener nuestro amor propio, siempre tenemos que salir de lugares donde no nos valorizan, y todo en la vida tiene su propósito. Y yo te digo algo, no, en estos momentos de la vida estoy sanando mi corazón, estoy rodeada de personas que me quieren y me cuidan, y el amor un día llegará. Y cuando llegue me voy a asegurar de no perdonar lo que es imperdonable. Bueno, Nayi, vamos a entonces resaltar algo un poquito positivo, aunque sea en estas instancias finales. Quisiera que nos mostraras tu rentica, tu casita, porque todo lo que están viendo, Nayi, poquito a poquito ya se ha logrado hacer de sus cositas. La cama. Espérate, pues ahora el micrófono. Estamos con un micrófono, familia, tenemos fallos técnicos. Sí. Está la cama, aquí está, este es un cesto, aquí está el bañito, es pequeñito, pero bueno, es acogedor. Está el bañito, aquí está el armario, y aquí este es un armario de cocina donde está, conseguí comprar algunos electrodomésticos, el refrigerador. La renta solamente me contaste que venía con la pía y el fogón, ¿verdad? La renta viene con la pía, el fogón, ya, solo eso. O sea, todo lo demás lo conseguí comprar poco a poco, en crédito. Pequeñita, pero bien acogedora. Y además eres tú solita al final. Sí. Si no es algo personal, ¿podemos saber cuánto pagas aquí, Naila, de renta? Sí. En estas rentas se pagan 1.000 reales. Viene agua, luz, internet incluso. Yo lo veo bastante bien para una sola persona. Son kitnets de una sola persona. Ella solo permite, si puedes recibir visitas, no digo que no. Lo que sí no puede es convivir otra persona contigo, porque no lo aceptan. Pero yo lo veo bastante bien. Y te voy a contar algo, un secreto. Ajá. Bueno, no es un secreto, lo va a ver todo YouTube. Bueno, aquí entre tú y yo, ¿quién se va a enterar? No sé, nadie. ¿Quién se va a enterar? Estoy haciendo un curso profesionalizante, decidí, porque yo soy farmacéutica,
pero aquí la farmacia era un poco complejo el curso porque se hacen otras cosas y me es difícil por la discapacidad, pero bueno, estoy haciendo un curso administrativo y me está gustando mucho y estoy aprendiendo mucho. Bueno, Naila, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar y compartir un poco de tu historia. Y sobre todo mandar ese mensaje positivo a tantas personas de que sí se puede. Ahora quiero que conozcan a Kevin, un joven de 20 años que tiene mucho que compartir. Bueno, familia, aquí tenemos otro de los protagonistas de este capítulo 2 de la segunda temporada de Cubanos Guerreros. Kevin, quien hoy está, vamos a decir que representando a la comunidad joven, porque tiene solamente 20 añitos y llegó aquí a Brasil con 17. Y siempre me ha parecido interesante compartirles un poco cómo se vive esa experiencia, esa llegada, cómo es el tema de la escuela. Kevin actualmente está en la universidad, también trabaja y bueno, antes de llegar a ese punto vamos a conocer un poco de su historia. Kevin, ¿qué tiempo ya llevas aquí en Brasil? Hasta ahora creo que llevo 3 años ya y 8 o 7 meses en total. Pasé un tiempo aquí en casa sin estudiar. No fue demasiado, fueron 3 o 4 meses después de que empecé a hacer el ensino medio aquí en Brasil. En la escuela los primeros meses fueron imposibles. Incluso, o sea, le doy las gracias todavía a unas cuantas amigas que tuve allá y a mi novia actual porque me enseñaron mucho en aquella época del portugués. Pero cuando llegué no lograba entender nada. O sea, era muy complicado. Hablar con un profesor, imposible. Mi conocimiento ni siquiera es demasiado, pero explicarle yo a un profesor lo que yo no entendía era imposible. Cuéntanos un poco ese primer día, cómo se vivió cuando llegaste al aula por primera vez, una escuela en otro país. Cuéntanos un poco de ese primer día. Ese primer día, te explico que yo era la estrella de la escuela. No es porque me crea cosas, ni nada por el estilo, es que literalmente lo era. Todo el mundo el cubano, el cubano, el cubano, el cubano. Porque no había nadie en esa época. Cuando yo llegué aquí hace 3 años era más difícil ver un cubano que un venezolano. Era mucho más difícil. Todavía no estaban viajando mucho para acá. Entonces cuando yo comencé en la escuela, todo el mundo era el cubano, el cubano, el cubano. Entró un cubano. No, y todo el mundo preguntándome qué era lo que iba a pasar cuando yo volviera para Cuba. No voy a explicar lo que pasa, pero ya todo el mundo sabe. Fue difícil en primer lugar porque no conseguía hablar muy bien. Era complicado y escribir mucho menos. Aunque había muchas personas que me ayudaron. ¿Viviste alguna situación de bullying por ser extranjero en la escuela? Claro que la sobreviví, literal. Hubieron unos cuantos en mi sala que intentaron hacer bullying conmigo, hasta que me cansé, por supuesto. Pero ninguna acción tipo que escalara demasiado en contra mía. O sea, no se llegó a algo físico, algo tan fuerte. No, los mandé para la en español. Los mandé para la en español y creo que entendieron el concepto. Me imagino que venía más como comentarios quizás un poco despectivos, cosas así, sí, ¿verdad? Básicamente era el típico, el cubano, y riéndose de nacionalidad y todas esas cosas. Y hermano, me puedes decir lo que quieras a mí, pero cubano soy. Cuéntanos cómo se sobrelleva tener que entender las clases en otro idioma, cómo tuviste que estudiar mucho, cómo te fueron los exámenes. Cuéntanos un poco de esa situación. Una cosa que me pasó, y esto fue el primer día, literalmente el primer día. Cuando yo entré el primer día estaba en época de prueba. Yo no entré al comienzo, no. Entré en época de prueba. O sea, el primer día que yo entré tuve que hacer una prueba, hermano. Una prueba en portugués de materias que no había visto aquí en Brasil, pero ya tenía desde Cuba. Cabe aclarar que aquí en Brasil la enseñanza es un poco más atrasada porque literalmente las cosas que yo di en Cuba hace 3 o 4 años, yo las estaba dando aquí en Brasil ahora. Era como si el tiempo se hubiera detenido y hubiera vuelto. Bueno, logré hacer la prueba bien, ok. Pero fue de locos, tipo, tuve que hacer una prueba en portugués cuando ni siquiera había dado una primera clase. He escuchado que en comparación con Cuba, aquí en los centros escolares, quizás es un tema minoritario, pero yo sé que a muchas madres les puede interesar cómo es el tema, un ejemplo de la alimentación, de la seguridad de ustedes como estudiantes. Cuéntanos un poco cómo se vive ya lo que es la estructura, el cuidado, la alimentación, etc. Ok, en primer lugar, yo en la escuela que estudié y en esa escuela de ensino medio, la seguridad era buena. Literalmente controlaban casi todo, salida, entrada, intervalos y demás cosas. No se iba a perder nada en el aula, había cámaras por un poco de lugares. En cuanto a la comida era buena, tenías comida en todos los intervalos, no tenías que pagar nada, era gratuito. La educación que yo hice fue gratuita, también era público. Y en general era buena esa parte. Bueno, Kevin, sabemos que actualmente ahora estás ya en la universidad. Vale resaltar, ensino medio es lo que en Cuba sería el pre, más o menos, ¿no? Ensino medio, sí, el pre. Sería más o menos como décimo, seno, 12, algo así más o menos. Exactamente.
Ok, luego terminas, ¿cómo lograste entrar a la universidad? Me imagino se hacen pruebas de ingreso como en Cuba. ¿Cómo es más o menos ese proceso de ensino medio a universidad? Ok, después de terminar el ensino medio, para entrar a la universidad hay diferentes formas. En mi caso, yo estoy en una universidad paga, no es pública. Yo opté por esa parte porque la universidad que yo quería es una de las mejores aquí en Brasil hasta el momento. Es bastante reconocida y para mi área es muy buena. O sea, tiene todo lo que necesito, contenido bueno, todo. Para entrar, ¿qué fue lo que hice? Hay una cosa en esa universidad que se llama mochilão. Eso ocurre 2 veces al año, 1 o 2 veces al año. Tú vas a la universidad, te inscribes, haces una prueba online y dependiendo de lo que tú saques en la prueba online, vas a entrar con una bolsa. ¿Qué es la bolsa? Básicamente la bolsa es una talla que ellos descuentan de lo que tienes que pagar. O sea, tienes que pagar 1.000, te descuentan el 20%, pagas menos. Exactamente. Entonces hice eso, saqué una buena nota, tuve un descuento del 60%, una cosa así, y actualmente estoy estudiando ya. Entonces estás estudiando en la universidad y sabemos también, bueno, sabemos, no lo sé yo, que también estás trabajando. Cuéntame un poco cómo estás sobrellevando el tiempo, si podemos saber en qué estás trabajando. Cuéntanos un poquito cómo se lleva con 20 años saliendo de Cuba, que uno en Cuba estuvo acostumbrado a nunca hacer nada, vamos a hablar claro, a llegar aquí con 20 años, tener trabajo y estar estudiando. Ok, en primer lugar te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, eh? No, a ver. No, pero en serio. Imagínate levantarse a las 6 de la mañana, ir para la universidad. Mi universidad queda 1 hora y pico de aquí. Me está en Campo Comprido, en Santa la Madre, bien lejos. Llegar allá, pasar allá hasta las 11:30, un poquitico más para arriba de vez en cuando, dependiendo de la materia. Volver, ir para el trabajo, entrar al trabajo a la 1. Desde la 1 hasta las 9:30 de la noche. De las 9:30 de la noche volver a la casa. Llego a la casa a eso de las 11 y un poquito, o antes, 10:22, si es día laboral. O sea, no es feriado o final de semana. Entonces, imagínate, no tengo tiempo. Me imagino. Bueno, vale resaltar que el ángulo no permite, pero nosotros antes de comenzar queríamos que se viera esta parte de aquí arriba porque está muy cookies, Sí, muy... Son como... Esto es un poco estilo anime, ¿no? Algo así, ¿verdad, Kevin? Samurai, la verdad. Y queríamos que se viera esa parte, ya tenía que salir en alguna parte del video. Mi trabajo se trata de literalmente de atender personas. En este momento no es el trabajo que quería, pero hasta el momento lo acepto, está bien. Básicamente soy garzón aquí en Brasil. Y la palabra es medio extraña para los cubanos, lo sé. Pero aquí en Brasil básicamente es un atendente. Me encargo de llevar la comida a las mesas, recoger pedidos, entregar todo y mantener todo en orden en el salón, que sería el lugar de trabajo. Por ejemplo, un pedido atrasado, tengo que comunicarle a la gente de la copa que está demorando y llevarlo antes y cosas así. El trabajo en sí no es forzado, no tengo que hacer demasiada fuerza aparte de llevar bandejas. Ahora, el problema de ese trabajo es lo siguiente, la carga mental que genera. Estar atendiendo personas que no conoces 24/7, estar sonriendo para personas que nunca habías visto, estar escuchando historias que ni siquiera te interesan y tener que sonreír obligado. Es medio complicado y peor aún cuando te toca un cliente que no piensa ni siquiera que tú eres una persona que está ahí para trabajar. El problema de él es que si el pedido no llegó, tú tienes que hacer el pedido. Hermano, yo no hago pedidos. Hermano, yo te llevo el pedido, yo no me encargo de hacer el pedido. Incluso así te ayudo a que el pedido llegue más rápido. Pero es un trabajo que recomiendo en primer lugar porque el pago no es de los mejores, pero sí está en una media bastante buena para los que les interese. Kevin, ¿algún proyecto, algo en lo que estés actualmente que nos puedas contar? Porque trabajando y estudiando creo que representas esa comunidad joven que siempre está emprendiendo, pensando en el futuro, tengo que hacer esto, tengo que dominar el mundo. Sí, definitivamente sí. Lo sé, porque también, aunque no lo había comentado, tenemos una amistad desde Cuba. Kevin fue la primera persona de Cuba que yo vi aquí en una farmacia, y cuando yo vi a Kevin, después de una amistad de tantos años en las Tunas, yo lo vi, fue como que ¡Kevin! Y fue como que súper emocionante porque en aquel entonces no habían tantos cubanos. Entonces, Kevin, ¿algún proyecto en lo que estés actualmente que nos quieras comentar y que se pueda saber, lógicamente? Bueno, en primer lugar yo estoy trabajando en varios proyectos. En este momento tengo 3 actuales que están funcionando. Yo trabajo con cosas tipo juegos donde ganas dinero por jugar en ellos. No son ningún tipo de estafa, gente, no se metan eso en la cabeza. No son juegos donde tienes que pagar para jugar. Yo genero es por los anuncios que ustedes ven, básicamente. Entonces son 3 proyectos que estoy haciendo en este momento, pero tengo uno extra que quería comentarles a ustedes, gente.
Tengo un canal de YouTube si ustedes quisieran entrar para allá, darse una vuelta, ver qué hay. Es un canal de YouTube De juegos. No es la gran cosa, tampoco es que esté súper activo, pero si entran por ahí me ayudaría mucho. Claro que sí, sería un gran apoyo, así que todo el que pueda vaya a suscribirse, que por ahí, por algún lugar, yo les voy a estar dejando el canal de Kevin. ¿Querías decir algo más, Kevin? ¿O tú ven? Gente, el que quiera venir para Brasil, hágalo sin miedo. Hágalo sin miedo porque quedarse allá en Cuba no conviene mucho. Es el país nuestro y todo, pero creo que vale mucho más la pena venir para acá, invertir, hacerse alguien crecer mucho más y volver y ayudar a los que están allá, que quedarse allá y tener que depender de alguien que está acá. Vale resaltar que no lo habíamos dicho, que muchos habrán dicho, bueno, Kevin con 17 años, ¿cómo él pudo viajar? Vale resaltar que Kevin llegó con sus padres, Sí, no es que está aquí solo, perdido por el mundo. Exactamente, no. Pero aún así, eso no ha sido un pretexto para decir, bueno, mis padres trabajan, ellos me mantienen, yo me relajo. No, todo lo que Kevin está haciendo creo que está demostrando que es un chico independiente, que quiere salir adelante, ayudar a su familia y superarse cada día más. No me queda de otra, tengo que pagar la universidad. Bueno, también. toca. Bueno, Kevin, muchas gracias por abrirme las puertas de tu hogar y por ser uno de los protagonistas de Cubanos Guerreros. Chao. Ahora quiero que conozcan a un matrimonio muy encantador. Ellos son Arián y Nexali y tienen algo muy interesante que contarnos. Bueno, familia, aquí estamos con Arián y Nexali. No es la primera vez que ellos andan por mi canal, ya que ellos me han acompañado en otros videos. Sin embargo, hoy son protagonistas de este capítulo 2 de la segunda temporada de Cubanos Guerreros, porque tienen una noticia bastante importante que ya yo la sé, pero hoy han decidido compartirla con ustedes. En cuanto a la historia de ellos, realmente ha sido bastante común en cuanto a los demás inmigrantes. Como ustedes saben, se empieza con diaria, luego trabajo registrado, y justamente un día de trabajo más de Arián fue que comenzó toda esta historia. Así que, Arián, si nos puedes contar cómo comenzó todo esto. Sí, estaba un día haciendo una de mis diarias, aparte del trabajo que hago, y se me acercó una persona que trabaja en una inmobiliaria y me ofreció que si quería tener casa propia. Y como todos los inmigrantes, es algo que queremos tener casi todos. Y no le hice mucho swing, por así decirlo, y le di el número de teléfono mío, y a los días me escribe. Yo sin mucha esperanza le pasé todos mis datos que él me pidió y hizo una simulación donde me dijo que me daba respuesta después, y así esperé varios días y me dijo, un día me llama y me dice, te tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala es que tienes que invitarme a tu casa a un churrasco, y la buena es que el banco te financió el dinero para una casa. Algo bastante importante y que hace esta historia un poco diferente, porque no es la primera vez que hemos hablado de este tema en el canal, es que en este caso fue sin entrada, o sea, pudieron comprar la casa sin entrada, ¿verdad? Sí. Nexali, si quieres hablar un poquito tú de la continuación de la historia. Sí, a ver, todavía aún después de haber recibido esa llamada, yo tampoco lo podía creer. Yo en sí lo vine a creer cuando visité ¿el terreno? No. La calle. ¿Contrató un caixa? No, contrataron un caixa no en la finca. A la inmobiliaria. Cuando mi esposo me llevó a la inmobiliaria, que ahí me estuvieron explicando todo, los valores que tenía que pagar, en el tiempo que tenía que pagarlo. Me enseñaron cómo iba a quedar el inmueble, y ahí fue cuando verdaderamente yo lo creí, cuando Sharon, una de las mejores trabajadoras que tiene la inmobiliaria Finco, me apretó la mano y me dijo, fechado. Y ahí fue cuando yo verdaderamente yo dije, ay Jehová. Básicamente el proceso fue que el banco aprobara. En este caso, Arián, ahorita me comentabas tras cámara que no te daba con tu renta, tuvieron que usar las dos rentas de ambos juntos, más un dinero extra que hacías por iFood. Algo bastante interesante de tener otros trabajos, te pueden ayudar en este caso. Entonces, Arián, también me estabas contando que
La casa está en construcción en estos momentos. Cuéntanos un poco entonces el tema de las parcelas, cuándo ya va a estar lista, si después tienes que pagar parcelas más caras, etcétera. Sí. Ahora el banco no nos financió completamente el apartamento, porque es un apartamento dentro de un condominio. Van a ser 3 edificios de 10 plantas cada uno, que tiene todo lo de adentro de un condominio. El banco no nos financió todo, entonces el dinero que faltaba por financiar, la constructora no lo financió. Quiere decir que no tuvimos que dar ninguna entrada. Entonces ahora tenemos que empezar a pagarle a la inmobiliaria, a la constructora, mejor dicho. Una parcela se basan más o menos en 500 y pico, y hasta en todos los fines de año, en diciembre, como estamos contratados, recibimos el décimo tercero. Y tenemos que dar un adelanto para que no sean tantas las parcelas, tantos meses. Entonces es un dinero alto, pero que se puede hacer entre los dos. Y el otro dinero que tenemos que pagarle a la Caixa, al banco, es el seguro de obra. Que ahora, como la casa está, en este momento está en movimiento de tierra, es bajito la tacha que tenemos que dar ahora. Entonces tenemos que ir pagando a la constructora y al banco. Mientras más van construyendo, más va subiendo, hasta el límite que van a ser, ya cuando estemos viviendo ahí en el apartamento, van a ser de 1.600 en adelante hasta 1.900. Van a variar un poco. Y ya después no tenemos que pagarle más a la constructora cuando terminemos de pagarle la deuda a ellos. Y ya solamente pagarle a Caixa, al banco. Me parece bien interesante porque las parcelas actuales te dan cavidad a poder seguir pagando un alquiler en este caso, ya que hasta la casa no esté lista, pues no pueden vivirla, pues, y aún tienen que seguir pagando alquiler. Entonces esas parcelas me parece que tienen un valor aceptable para hasta el momento en que puedan llegar a vivir en ella. Yo me imagino que un consejo muy importante que podemos aprovechar para darle a las personas es el hecho de no desconfiar siempre, porque Arián ahorita me comentaba que hasta cuando mandó sus datos lo hizo con miedo a que usaran sus documentos o algo. Él nunca lo creyó hasta que realmente firmó en el banco Caixa. Entonces siempre hay que tener también la mente un poco abierta porque nunca se sabe dónde están las oportunidades. Y bueno, Nexali, que no has hablado mucho, ¿algo más que quieras compartir con nosotros de esta historia? Sí, a ver, yo los invito a que no pierdan las esperanzas, y sí tienen que primero investigar, indagar, primero tener fe, esperanza, y luego indagar bien, como que chocar con la persona correcta para que todo salga bien. Y sí, nosotros los cubanos y también los venezolanos sí podemos tener nuestra propia casa aquí en Brasil. No afectó en ningún momento el hecho de que no fueran residentes permanentes, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Algo que quería resaltar no fue solamente que ya me arriesgué a soltar, también me arriesgué, pero antes de yo mandar mi documento, yo, gracias a la tecnología que tenemos, pude mediante Google, mediante IA, pude así verificar que esa inmobiliaria era correcta, que tenía una sede ella tiene una sede aquí en Curitiba y tiene una en Joinville, tiene la otra sede, que el nombre de la inmobiliaria es Afinco, y busqué todos los datos acerca de ella, el procedimiento, ahí sale en Google de que es una inmobiliaria que financia 100% financiado. Es algo que resaltaba ahí en esa información. Y fue que decidí dar el paso antes de mandar todos mis datos. Y bueno, acerté y pude obtener un buen resultado. Bueno, y sé que muchas personitas se van a estar enterando justo en estos momentos, porque esto era una noticia que ahora es que se está haciendo oficialmente pública. Así que gracias por confiar en esta comunidad, Arián y Nexali, para compartir esta historia. Y gracias por abrirme las puertas de su hogar para que Henrito para Todos llegara aquí hasta ustedes. Siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias. Bueno, una sección especial, porque no se me olvidó. Miren, familia, miren eso acá. O sea, esta es la casa de los peluches, la casa peluche, la serie en persona. Yo no les puedo explicar. Si tú quieres coger un buen peluche, llégate hasta aquí, hasta la casa de estos cubanos guerreros, porque esto es increíble, vaya. Esto es increíble. Mira, hasta de los Minecraft.
Yo no te puedo explicar. Ay, el puerco se quiere ir conmigo. Él se va. Y nada, esto no tiene nada que ver con el video, pero había que enseñar la cantidad de peluche que esta gente tiene, porque imagínense mira para ustedes. allá. Ay, mira para allá atrás el dinosaurio Willy. ¿Cómo es que se llama? Ay, Dios mío, el dinosaurio. ¿Viste? Mira, suavecito para que no tiemble. Ya. Mándale la dirección. Y gracias. El video de hoy estuvo cargado de diversas emociones porque tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2 de la segunda temporada de Cubanos Guerreros en Curitiba, Brasil. Y les cuento que ya están abiertas las inscripciones para el capítulo 3 de esta segunda temporada. Así que interesados escriban al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Bueno, mis amores, si llegaron hasta aquí no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Enrito para todos, cantemos con pasión, una familia que sueña sin té del corazón, con sabor cubano y un abrazo brasileño. Enrito para todos, vamos juntos en este sueño.